Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver los efectos de la acumulación de sucio en los condensadores. Hay que tener en cuenta que la capacidad de disipación de calor del condensador, en este caso Q sub con que tenemos aquí, está en función, aquí vemos un diagrama de Mourier donde vemos que está en función del calor absorbido en evaporador y línea de succión por el refrigerante más el calor que adquiere el refrigerante en el proceso de compresión, tal cual como estamos observando aquí. Entonces estamos hablando de las diferencias de entalpías desde el refrigerante a la entrada aquí del condensador y salida del mismo. Por tanto está en función de aquí del calor específico por el flujo másico de refrigerante que nosotros podemos analizar fácilmente en un diagrama de Mourier. Entonces estamos en esta parte para recordar. Otra razón que tenemos que para recordar aquí es que en ese calor que está disipando al aire, vamos a ver aquí una fórmula, está en función del S por el K por el delta Tm. Entonces, ¿qué es el S? El S es la superficie de transmisión de calor del condensador en metros cuadrados. El K es el coeficiente de transmisión global del condensador en kilovatios por grados Celsius metro cuadrado. El delta Tm es el diferencial de temperatura media y está conformado por el valor de la temperatura de condensación menos la temperatura media del aire. Hay que tener en cuenta aquí que este es el aire que entra y sale del condensador, y esa temperatura media del aire está en función aquí del promedio entre la temperatura del aire que entra más la temperatura que el aire que sale entre dos. Estamos hablando de la temperatura promedio de este valor que tenemos aquí. Sin embargo, si nosotros queremos tener un valor mucho más preciso, entonces hay que tener en cuenta que hay que calcular, utilizar el mismo S, el mismo K que ya especificamos por el diferencial de temperatura media logarítmica, que es este valor que está aquí. Y ese valor tiene una ecuación o una fórmula que vamos a ver a continuación, donde aquí la tenemos. Mírenlo aquí, el delta TML está en función de, aquí tenemos la temperatura de condensación. Observen aquí, esta es la temperatura del aire que entra al condensador y la temperatura del aire que sale del condensador. Hay que tener en cuenta que esta es va cogiendo una curva, no es recta, y por esa razón se calcula el diferencial de temperatura media logarítmica. Entonces vemos que está en función de, veámoslo aquí, delta T sub 1, que es delta T sub 1, tenemos acá, mírenlo, donde es la diferencia entre la temperatura de condensación menos la temperatura del aire de entrada. Aquí lo tenemos, bien, menos delta T2, que es la temperatura de condensación menos la temperatura del aire que sale del condensador. Aquí está eso dividido entre el logaritmo natural de la relación del delta T sub 1 sobre delta T sub 2. Entonces aquí tenemos la fórmula, y esa es la fórmula que uno utiliza para sacar un cálculo bien más preciso con respecto a la disipación de calor del condensador. Muy bien, entonces esto es una información para recordar. Ahora vamos a entrar en detalle de nuestro motivo del video. Bien, entonces vamos a comenzar nuestro análisis. Aquí tenemos un condensador donde tenemos sucio en sus aletas, podemos verlos aquí. Bien, entonces vamos a analizar qué es lo que sucede desde el punto de vista de la ecuación del aire que absorbe el calor proveniente del condensador. Entonces, el sucio presente aquí en las aletas, como ustedes pueden ver, genera problemas de obstrucción o reducción del flujo másico del aire. Entonces, lo primero que vamos a ver es una reducción del flujo másico. Y cuando tengo una reducción del flujo másico, como estamos viendo aquí, entonces el aire debe seguir manteniendo la cantidad de absorción de calor proveniente del condensador. Entonces, simplemente cuando yo tengo esta reducción del flujo másico de aire, simplemente debo incrementar alguno de estos valores, ya sea el C sub P o el diferencial. Ya sabemos que en este caso el C sub P se mantiene constante, que es una propiedad del aire, por tanto simplemente debe subirse el diferencial de temperatura entre el aire que entra y el aire que sale. Ya sabemos que el aire que entra es la misma temperatura ambiente, por tanto se mantiene constante. Por consiguiente, quien debe incrementarse es el valor de la temperatura del aire a la salida del condensador, tal cual como vimos aquí. Por tanto, vamos a experimentar
un diferencial aquí, un incremento del diferencial debido al aumento del valor de la temperatura del aire que sale del condensador, tal cual como estamos observando aquí. Bien, ahora vamos a analizar qué es lo que sucede acá en nuestro sistema. Para eso vamos a tener en cuenta aquí la ecuación, donde está aquí la superficie, el coeficiente de transmisión de calor y la diferencia entre la temperatura de condensación menos la temperatura media del aire. Bien, entonces en este caso ya sabemos que al aumentar la temperatura del aire a la salida del condensador, simplemente vamos a tener una variación de la temperatura media del aire. Entonces cuando se incrementa esta, simplemente el valor de temperatura media del aire se incrementa tal cual como estamos observando aquí. Y en este caso el condensador va a mantener su emisión o de retiro de calor. Entonces para ello simplemente tenemos que hacer una variación. ¿Por qué? Porque si este se aumenta, entonces ¿qué vamos a tener que hacer? Tiene otro valor que aumentar. Para ello tienen que aumentar entonces el valor de la temperatura de condensación con el fin de mantener esta diferencia, ¿cierto?, constante, para mantener mi disipación de calor como estamos observando aquí. Y si se aumenta la temperatura de condensación, entonces simplemente se va a incrementar, como estamos viendo aquí, el valor de la presión de descarga, como estamos observando. Muy bien, entonces vamos a tener nosotros esa condición que cuando tenemos sucio en los condensadores, vamos a tener un incremento de la presión de descarga del equipo, tal cual como estamos explicando aquí. Bien, entonces en nuestro sistema, ante el aumento de la presión de descarga, también vamos a tener un aumento de la presión de succión y por tanto un aumento del consumo de potencia del compresor, tal cual como estamos viendo aquí, aquí y acá. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo práctico para que podamos comprobar nuestras conclusiones. Bien, para este video nos vamos a simular aquí el sucio de un condensador. Vamos a partir los datos: temperatura de recinto 4.2 grados Celsius, tenemos una carga térmica de 300 vatios, tenemos aquí potencia compresor 417 vatios, 5.48 amperios, tenemos entrada del aire al condensador 31, salida 37, un diferencial de 6 grados, tenemos presión de succión unos 24 o 25 psi y presión de descarga unos 195 psi aproximadamente. Muy bien, a continuación vamos a hacer la simulación que tenemos un sucio aquí en el condensador. Bien, para simular aquí el sucio vamos a utilizar esta hoja, vamos a colocarla aquí. Vean cómo se pega enseguida acá en el condensador. Muy bien, entonces aquí estamos obstruyendo, haciendo el mismo efecto de una obstrucción. Ahora vamos a ver qué sucede aquí con las presiones. Vean que la presión de descarga aquí comenzó a subir, veanla, veanlo aquí. Ya tenemos un incremento del diferencial del aire que entra y que sale el condensador. Estamos en 6, ya lo tenemos en 7 grados. Vamos a darle un tiempo más de trabajo para ver hasta dónde podemos llegar. Vemos allí el incremento de la potencia del compresor, 425 vatios. Bien, demos un minutico y volvemos a hacer el análisis. Bien, después de un minuto vamos a ver aquí el análisis. Tenemos todavía nuestra hoja aquí en el condensador. Vemos aquí que el diferencial se ha aumentado, ahora es de 8 grados. Estamos saliendo la temperatura en 39 grados Celsius. Se mantiene la entrada del condensador 31. Vemos, vean, la potencia de consumo del compresor se ha incrementado a 430 vatios. Vemos aquí la presión de descarga. Tenemos aproximadamente unos 215 aproximadamente, 215 psi. Y la de succión se ha incrementado un poco. Estamos aproximadamente unos 28 psi. Entonces observen todas las características que tenemos cuando tenemos una obstrucción del condensador, como el sucio que generalmente se acumula. Por eso es muy importante la limpieza de los condensadores, porque vean cómo se me va incrementando el consumo de potencia cuando se me va acumulando sucio o cuando tengo obstrucciones aquí que van a afectar el rendimiento del equipo. Muy bien, vemos aquí ya tenemos un diferencial de 8 grados y seguimos con los equipos. Ven aquí cómo están las presiones
de descarga y la de succión. Muy bien, entonces lo importante era analizar las conclusiones o los efectos que tiene los sucios que se acumulan en el condensador. Muchas gracias y nos vemos en otro video.